tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de escuchamos tu palabra, leerla, Señor, vivificas nuestras almas, nuestros espíritus. Sí, Señor, porque tu palabra refresca nuestras conciencias, nuestras almas, nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón. Estamos muy agradecidos, Señor, por todo lo que tú haces. Muchas gracias por las pruebas. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que has hecho y lo seguirás haciendo. Bendícenos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Abramos la Biblia. Sigamos ahí en el libro de Nehemías, ¿verdad? Nehemías. Pues acá en Nehemías hay muchas lecciones importantes, ¿no? Estamos solamente estudiando una porción, pues vamos a seguir estudiando tantas cosas maravillosas que el Señor tiene para nosotros. Y habíamos estado hablando que Nehemías era un hombre según el corazón de Dios, igual que David, ¿no? Nehemías era un hombre que, pues, se preocupaba por las cosas espirituales más que por las materiales. Primera lección, importantísima. Hay que estar preocupado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la preocupación espiritual no te estresa. La preocupación espiritual no te causa depresión. La preocupación espiritual no te hace religioso. La preocupación espiritual te da paz, te da tranquilidad, te da estabilidad emocional. Eso es lo que los seres humanos tenemos que buscar ahora, en lugar de estar buscando cosas materiales, afanados por esto, por aquello. Pues ese afán es lo que causa, vuelvo a repetir y tengo que repetirlo. Eso es lo que te causa estrés. Si ahora estás tú con estrés, te pregunto, ¿por qué estás con estrés? ¿Por qué estás con depresión? ¿Por qué estás con ataques de pánico? ¿Por qué estás asustado y con miedo, etcétera, etcétera, etcétera? Estás yendo al psiquiatra y tienes que tomar pastillas, etcétera, para que te estabilicen tu sistema nervioso. Porque tu preocupación ha sido, pues, la muerte de un ser amado y no has podido asimilar ni soportarlo y te has quedado con eso. Es que no puedo, es que no puedo, es que no acepto, es que no acepto. Pues eso te va a causar daño mental, cerebral y todo tu cuerpo. Porque estás diciendo que no puedes. ¿Quién te ha dicho que no puedes? Te voy a poner un ejemplo. Todos los seres humanos de este globo terráqueo llamado Tierra, todos hemos perdido seres amados y seguiremos perdiendo. Muy bien. ¿Por qué ellos, yo, tú y todos que hemos perdido seres amados, no hemos tenido la misma actitud que tú la tienes? Porque ellos pudieron superar esa muerte de ese padre, de ese esposo, de ese hijo, de esa hija, de ese ser amado, y tú no puedes superarlo. Esa es la mayor evidencia de que algo está pasando en ti que debe de restaurar, y eso vamos a hablar ahora. Entonces, no, hermanos, no podemos estar diciendo, es que no puedo, ya les he dicho, no diga que no puede. Tiene que decir Filipenses 4:13, todo lo puedo, yo voy a superar este dolor en el nombre de Jesucristo. Yo voy a superar esta aflicción, este desempleo, esta decepción amorosa. Yo voy a superar esta separación, este divorcio. Yo voy a separar. Yo voy. Tienes que decir en el nombre de Jesucristo, voy a superarlo. Vaya al nombre de Dios. Busca a Dios más que una iglesia, más que una religión. Busca a Dios, por favor. Tenemos que buscar más a Dios. Sí, tenemos que ser más espirituales. Entonces, mi problema es ese, que no soy espiritual. Entonces, como estoy afanada en las cosas materiales, y estoy preocupado por ver quién gana, ay, ojalá que no gane, ay, ojalá. Ese es tu problema, que te vuelves ansioso. Ay, ¿ahora qué va a pasar? Ay, Dios mío. Ay, ahora están, que se sí, pues ayer vi.
Mucha gente acá ya rica, pues ya están que vende sus cosas, ya están que viajan, rematan sus propiedades. Hermanos, y yo miraba eso, ¿no? Y escuchaba y miraba. La gente está asustada. Ya les he dicho, en Jesucristo no hay temor. En Jesucristo, así de sencillo, no hay temor. Dices, ahora estás presa del temor, estás preso del temor. Sí, es preso, esclavitud, cautiverio. Pues ese temor no te deja avanzar, porque el miedo no te deja avanzar. El miedo hace que te quedes en el mismo lugar, que te estanques. Pero hazlo, mira que tienes oportunidad. ¿Por qué no lo haces? No es que tengo miedo. Y si no me sale, y si me va mal, y si me muero en el intento, y si viajo y se cae el avión, y si esto, y si aquello, y si lo otro, y si me agarra el COVID. Hermanos, ¿por qué estás preocupado por el COVID? Mire, una de las cosas que yo entiendo en la palabra de Dios, por supuesto de la palabra de Dios, porque el fundamento de la existencia humana de los cristianos es la palabra de Dios. Eso que te quede bien claro en tu cerebro. El fundamento de la vida de las personas que no son cristianas son su filosofía de vida, su manera de ver las cosas, sus pensamientos, sus costumbres, sus tradiciones. Ese es un punto aparte. Esa es su manera de pensar. Ok, siga usted. ¿Quiere ser mujer sin nombre? Pues es su problema, te respeto. Pero jamás te voy a respetar la suciedad y las bajezas y las miserias que haces. Los seres humanos, pues están, ojo, fundamento. El fundamento es la base de mi existir. Entonces, no confundas una cosa con otra. Por eso déjense de pelear con esas personas. El hijo no se quiere convertir en pastor. Él no quiere ser el culto de él, pero ¿por qué le vas a obligar? Ahora entiendes que tu esposo, ese esposo que tanto oras, que tanto le hablas y no quiere y te ataca y todo lo demás, pues déjalo. Él no quiere, tú solamente sigue orando por él. Tú no puedes obligarlo a que él venga a Jesús. Tú no puedes obligarlo a cambiar, a que deje de comer el chancho y todas las demás cosas. Y de paso, dejen de hablar del chancho, por favor. Chancho, chancho, chancho. Mira, doctores en chanchología nos hemos vuelto. ¿Cómo les gusta hablar del chancho? Chancho hace daño, el chancho, la triquina, sube al cerebro, produce la triquinosis. Son doctores en chanchología se han vuelto. Sí, en lugar de hablar de Jesucristo, están hablando del chancho, Dios mío. Hermanos, esta es una evidencia, pues, que estamos hablando más del santuario, de la doctrina, de las profecías. Todo eso está bien. No digo que no, hermanos, ¿eh? No malinterpreten, por favor. Le estoy hablando que lo más importante de estas cosas mencionadas es hablar de Jesucristo. Las personas hoy día quieren saber, ese esposo que no conoce a Jesús, quiere saber si realmente Jesús existe, si Jesús trae esperanza a la vida de la persona, si Jesús tiene poder para restaurar a la persona, si Jesús tiene poder para resucitar los sueños. La gente quiere ver si Jesús puede sanar, si Jesús puede escucharme. Eso quiere saber la gente hoy en día, si Jesús existe. Si Dios es Dios, eso la gente quiere ver en mi vida, en tu vida. Pero ¿qué es lo que ve en tu vida? Desánimo, desaliento, perturbados, ansiosos, deprimidos, con psiquiatra, quiero suicidarme, estoy asustado, hermanos. Entonces, lógicamente, la gente te va a decir, ese esposo, ese hijo, esa amiga que no es cristiana, que no es cristiano, te dice, oye, ese es tu Dios que tú tienes. Ese es tu Dios. Mira mi Dios, ve. Bailo, fumo, tomo, mujeres, hombres, mira. Es como nueva, como nueva. ¿Y tú qué dices que estás con Dios? Ahí estás. Con depresión, a punto de suicidarte todavía. No, hermano querido, ¿qué Dios? El Dios de los cielos que Nehemías, por eso estoy diciendo que Nehemías era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando él decía el Dios de los cielos, él sabía quién era su Dios. Tú tienes que saber quién es tu Dios. Dios no es algo hipotético, no es una mera palabra, una mera frase. Toda persona que tiene una comunión con Dios nunca queda igual, jamás queda igual. Hay un cambio, hay una transformación, no de un momento a otro. Es un cambio paulatino que se llama proceso.
Pues en este proceso llamado la santificación, porque la justificación es instantánea, la santificación es un proceso de cambio cuando tenga yo comunión con Dios. Entonces mi vida va a ir cambiando, mi vida se va a ir transformando. Pues ese es el poder del Evangelio. Por eso me encanta cuando dice aquí Romanos capítulo 1. Miren Romanos capítulo 1, podemos ir a Romanos, a lo que nos dice el apóstol San Pablo. Hermanos, Romanos capítulo 1. Y por tenemos que ir a Romanos capítulo 1, el versículo ahí 16, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder. ¿De quién? De Dios. ¿Para qué? Para salvar a todos aquellos que creen. Pues si no crees, estás perdido. Pues. No, ¿por qué discutir contigo? Ni dialogar tampoco. San Pablo, ¿saben por qué decía no me avergüenzo? Porque en ese tiempo, pues los emperadores, y recuerden que Roma tuvo dos emperadores y los más sanguinarios fueron Diocleciano y Nerón, pues habían ridiculizado tanto a Dios y sus evangelios que los llamaban a los cristianos los del camino. No le llamaban eso los cristianos, pues Nerón llegó a usar esa palabra cristiano, pero los llamaban los del camino. ¿Por qué le llamaban los del camino? Porque en aquel tiempo, pues Roma era una ciudad cosmopolita, interesante, por todas las cosas que tenía Roma. Vean ustedes los libros de Historia Universal. Pues habían hecho caminos por todos lados para llegar a Roma, de tal manera que si alguien venía del este y no conocía, y preguntaba en camino, oiga, yo quiero llegar a Roma, ¿dónde queda? Mire, cualquier camino le conduce a Roma. Por eso es el dicho popular. Ahora entiendes el dicho popular, pues, todos los caminos conducen a Roma. Es un dicho popular, ¿verdad? Una frase. Pues ya sabes de dónde viene esa frase. Viene del siglo V, del siglo VI, después de Cristo. Los del camino. Hermanos míos, yo no me avergüenzo de ese camino. No me avergüenzo de ser un cristiano con mis debilidades y mis defectos y mis caídas. No me avergüenzo de la palabra de Dios. No tienes por qué avergonzarte cuando vas a un restaurante para orar y te da vergüenza orar. No, es que van a decir, la gente me va a ver. No, tampoco vas a orar, Padre, bendice, tampoco va a decir, es locura. Pues ora. No te vergüenza llevar la Biblia. No te vergüenza que eres hijo de Dios. No te vergüenza en la universidad, en tu trabajo, que eres hija de Dios. Deja la fachada, deja la hipocresía, deja la apariencia. Es que si me dicen acá, pastor, me van a votar. Disculpe usted, que no sabe el contexto. A mí me hace así, hermanos míos. Cuando yo estaba en la policía, había allá arriba en el gobierno y estaba con los congresistas. Yo nunca, hermanos, un ejemplo muy pálido, como siempre voy a decir, un ejemplo muy pálido. Nunca yo no dije que era cristiano ni que era pastor. Soy pastor, soy cristiano. ¿Y cuál es el problema en general? ¿Hay un problema? No, es que no, pues si usted cree que es un problema, yo me retiro, señor. Porque yo no mendigo trabajo, ni le mendigo mucho menos un ser humano. Disculpe usted. Ese es el cristiano, el que se humilla, el que se somete. No, bájeme la voz, a mí no me grita, bájeme la voz. Respete, señor. Yo no le respeto por su valor, ni su cultura, ni su educación, ni su pelo, ni su color. Yo respeto a todos los seres humanos, no por su cargo, ni su posición, ni su liderazgo. Bájeme la voz. A mí me respeto usted, señor. Se acabó. Yo no te respeto por tu uniforme, yo no respeto por tu cultura, no te respeto por tu país, yo no respeto por tus estudios. A mí qué me interesa que hayas estudiado en Oxford. ¿Qué me importa a mí? ¿Te voy a respetar porque has estudiado en Harvard? Por favor. Pues ese es ese problema de los seres humanos que se creen con el derecho de someterte, grito, obligo. Por eso a mí cuando las policías me paran, ya les he dicho cuando me paran, documentos, siempre lo miro y sonrío, disculpe. ¿Que no me escuchan? No, no le escucho, señor. Usted primero tiene que saludar. ¿Qué cosa? Bájeme la voz, señor. A mí me respeta usted. Usted tiene que hacerse respetar. Pero como no me hago respetar, lo veo el uniforme, le veo los galones, tengo miedo. Y para adelantarte te grita. Es un perro rabioso. No, hermanos míos. Hazte respetar. No permitas que nadie te grite, que nadie te humille, que nadie te lastime. Nunca debemos permitir eso. Sea quien sea, pastor, esposo, esposa, cónyuge, hijos. Nadie debe faltarte y faltarnos el respeto.
hazte respetar. Eso no depende de Dios, eso depende de ti. Mira Nehemías cómo se hizo respetar. ¿Por qué se hizo respetar Nehemías? Por su comunión con Dios. Artajerjes, ese rey de aquel entonces de los persas, pues veía en Nehemías un hombre de Dios. Recuerden que en ese tiempo el que más de los reyes que se conoce que decapitaban, este era un rey medio curioso. No le gustaba en ninguna audiencia, dice la historia, que ninguna persona vaya con la cara triste, porque lo decapitaba. Antes de que hablara su problema, lo decapitaba. Artajerjes era así. Por eso dice la Biblia que cuando Nehemías tuvo miedo, por supuesto, era un humano. Eso no quiere decir que tengo a Jesucristo, no tengo miedo, sí, tengo a Jesús, pero el miedo que yo tengo no es un miedo que me paraliza, no es un miedo que me estanca, es un miedo como humano. Pero cuando Jesucristo también yo me enfrento a ese miedo, por eso que él se enfrentó a Artajerjes, no permitió que el miedo lo invadiera. Ay, no, me va a quitar la cabeza. Ay, no, como mira así que triste. Ay, no, no, me dijo, yo voy en el nombre de Dios. No voy a ocultar lo que me está pasando. Por eso que al traje le dijo, estás triste. ¿Por qué estás triste? Y yo me imagino que de repente Nehemías se ponía a pensar, bueno, ahora me va a decapitar. Pero grande fue su sorpresa cuando le dice al Tajerjes, Nehemías, lo que tienes es quebranto de corazón. No soy psicólogo, ni psiquiatra, ni neurólogo, Nehemías, pero puedo ver que tú tienes algo en tu corazón. Y eso hace que estés triste, ¿verdad? Entonces Nehemías suspiró. ¿Qué es lo que te está pasando? Y él lo comenta. Me da mucha pena mi nación, mis hermanos. Ha venido mi hermano y me ha dicho cómo está Jerusalén. Ah, hermanos, no olvide la influencia que uno ejerce sobre otras personas o sobre mi comunidad o si el barrio donde vivo o la casa alquilada y donde vivo gente en contexto de mi entorno, la influencia tiene que ser tu manera de vivir, tu manera de ser. Hace 2 meses atrás, aquí donde yo vivo en un tercer piso, todos los pastores tenemos casas alquiladas, ¿no? Entonces, en el edificio donde yo vivo, pues bajo y encuentro porque estaban gritando, ¿no? Estaban gritando dos mujeres, feo gritaban. Y me doy cuenta que era la dueña del edificio donde nosotros vivimos, una señora del costado, la vecina. Porque la dueña, como le hemos dicho, ya mi esposa les comentó, pues ama mucho a los animales, ¿no? Ella tiene 5 perros y vienen 12 perros contaditos. Todos los días vienen a comer. Y la señora le da de comer. Buenas presas. A veces miramos, wow. Los perros salen contentos, felices. Pues sí, pues tienen dinero, pues se dedican a eso, aman a los animales. En la tarde a las palomitas ponen sus tinajas ahí de agua y le da también su arroz. Se llaman los animales. Pues ahí estaba Hijolito, que tú eres, qué cosa, que ya. Pues yo bajo, pues. Digo, señora, disculpe, por favor, no se maltrate. Que no se meta, me dice la otra, la señora del costado. Este es un asunto entre ella y yo. Que tú... Bueno, tú eres un agente de esperanza. Entonces le dije a la doña, mire, señora, no pierda tiempo. No pierda tiempo, señora, no discuta. Entra a su domicilio. Sí, pues que esta sí lo que quiera, pero entra al domicilio. Vas a ver tú, vas a ver, dice el otro. Ah, amigos, tú eres un agente de esperanza. Yo no puedo ser un agente que qué cosa, qué... No, la influencia que usted va a ejercer donde quiera que estés, tienen que darse cuenta que tú eres una mujer diferente, eres una esposa distinta, eres un esposo distinto. Aún las mujeres se van a enamorar de ti porque te van a ver que eres distinto. ¡Wow! ¡Qué hombre tan diferente! Pero le vas a decir, sí, pues, pero mi corazón es de otra, de mi esposa. ¿Ok? Llegaste tarde. Así es. Adiós. Ah, hermanos, tú tienes que marcar la diferencia, pero estás igualita que las demás mujeres. Te peinas, te vistes, hablas. ¿Cuál es la diferencia que estás haciendo? Ninguna. ¿Qué influencia ejerces sobre tus hijos?
¿Qué influencia ejerce sobre la sociedad? Nada. Pues Nehemías era un hombre de influencia positiva. Tu influencia no tiene que ser con tu manera de vestir exactamente, es integralmente mi manera de influir sobre los demás. Esto se llama entonces un liderazgo, por supuesto, con mi vivencia de la palabra de Dios. Yo no me avergüenzo de ser cristiano. No me avergüenzo de creer en Jesucristo, dijo San Pablo, porque es poder de Dios. Siempre digo esto, hermanos, ¿dónde está el poder de Dios cuando pegas a tu esposa? Cuando maltratas a tu cónyuge. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios cuando ese hijo se va de la casa porque dicen que es un infierno y mi papá es el mismo demonio? O mi mamá. Yo por eso me voy de la casa, pastor. Y qué desgracia, dice que son adventistas, dice que son cristianos, qué desgracia, no son unos demonios. Y yo he escuchado tanto en mi vida. Ah, hermanos míos, podemos hablar tanto. ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿No será que el evangelio al cual nosotros estamos hablando y estamos diciendo, pues no es el evangelio de Dios? Es el evangelio de un ser humano, de una doctrina, ¿no es cierto? De una filosofía o como quieras llamarle, pero no es el evangelio de Dios, porque el evangelio de Dios, ¿qué cosa es? Poder, no olvide, poder. Y repite, poder. Ese es poder. La palabra de Dios tiene poder. Tanto poder tiene la palabra de Dios. Por supuesto, por las palabras de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Dios habló y existió. Dios habló y se crearon unas cosas. Es el poder. Esta palabra, por eso dice palabra de Dios, tiene poder para cambiar la vida de cualquier ser humano. No importa tu condición, no importa lo que hayas hecho, no interesa lo más bajo que hayas caído en la vida. Dios tiene poder para cambiar tu vida, para cambiar todo lo que tú y yo hemos hecho, hemos malogrado, pues Dios lo va a enderezar. Miren lo que dice aquí Ezequiel. Vamos al libro de Ezequiel, del capítulo 37. Ah, hermanos, miren lo que dice aquí, Ezequiel capítulo 37. Interesante lo que dice el poder de la palabra de Dios. Por supuesto, miren lo que dice aquí la palabra de Dios. Versículo 25. Habitarán en la tierra que diga a mi siervo. Están leyendo ahí, ¿no es cierto? Ezequiel capítulo 37. Perdón, el versículo 5. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Profetiza sobre estos, versículo 4. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí palabra de Dios. Así ha dicho Dios el Señor, Jehová el Señor, el Todopoderoso. No olvides qué significa Jehová, ya les expliqué. Antes de él no hubo Dios, ni después de él hubo Dios, y siempre será Dios. Ese significa Yahvé en hebreo. Así ha dicho Jehová el Señor, el que siempre existe, el que siempre vive y el eterno. Di estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Nada cambia hasta cuando Dios llega. No te olvides eso. Nada va a cambiar de tu vida hasta cuando Dios llega. ¿Cómo éramos antes? ¿Cómo nos encontró el Señor? Pues comenzamos a cambiar y estamos todavía en ese proceso de cambio que culminará cuando venga Jesucristo. Él completará lo que hemos empezado, con la ayuda de Él, por supuesto. Así ha dicho Dios, yo hago entrar en vosotros mi espíritu y viviréis. Nada pasa hasta cuando Dios llega. Yo tengo un sermón que pues yo me acuerdo que lo hice hace años. Cuando Jesús pasa, algo pasa. Cuando Jesús pasa, algo pasa. Cuando Jesús pasa por tu vida, tú no vas a quedar igual. Esa mujer de la vida ya no va a ser mujer de la vida, ese ladrón, ese delincuente, ese violador, ese sicario, ese padre machista, esa mujer con debilidades y defectos y hombres igual. Hermanos, nadie queda igual cuando tiene un encuentro con Jesucristo. Vas a quedar igual cuando tienes un encuentro con una iglesia, con una religión, pero cuando tú tienes un encuentro personal con Jesucristo, tú y yo no vamos a quedar igual. Somos transformados.
Todo lo demás son transformados por la droga, por el alcohol, otras cosas, por supuesto. Mira cómo viven, transformados para mal, no para bien. Porque la droga nunca te transforma para el bien, sino para el mal, destrucción total. El alcohol, todos los vicios te transforman para mal, no es para bien. Y esa es la mayor evidencia, pues que esas cosas malas, negativas, son destructores de tu vida. Son hábitos, tradiciones y costumbres que han destruido tu vida, tus murallas. Me encanta por eso, hermano, la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios, acá está, vamos a leer números, vamos al libro de números, por favor. Quiero que subrayen también este texto porque es hermoso. En números, en la oración que él le hace Nehemías a Dios, pues le dice, Señor, no te olvides. Recuerden que Dios nunca se olvida, sino que es la expresión del profeta. Es la expresión del hombre de Dios, es la expresión de aquel que busca a Dios, es la expresión de un servidor de Dios, es la expresión de un siervo de Dios. Pues Nehemías, recuerden, no había vivido nunca en Jerusalén, pero Nehemías estaba preocupado por su ciudad. Nehemías estaba preocupado por su país. Nehemías estaba preocupado por sus hermanos. Nehemías estaba preocupado por la vida espiritual. Ese era Nehemías, más que por lo material. Pues este Nehemías, cuando él dice, Señor, acuérdate, no es que Dios se olvida, y ayer le tomé la palabra de Dios nuevamente cuando hablamos de Sara, de Abraham. Dios se acordó. Dios jamás se va a olvidar de ti. Dios jamás se va a olvidar del pacto que ha hecho. Nunca se va a olvidar. Ese pacto, te voy a decir uno de los pactos, cuando dijo, nunca más destruirá la tierra con diluvio. La tierra será destruida con fuego. Pero Señor, ¿qué señal? El hombre siempre pidiendo señales, siempre pidiendo evidencias. Y Dios le dijo, cuando tú veas el arco iris, mira, levanta tus dos ojos al cielo, ¿ves el arco iris? ¿Cuántos colores tiene? No tiene ni uno más ni uno menos, ¿eh? Los 7 colores. Y de extremo a extremo. Cuando tú veas el arco iris, esa es mi señal, que nunca más habrá diluvio. Podrá llover horas, pero no es diluvio. La tierra, tienes que estar seguro, donde vayas a vivir, tienes que tener la seguridad que no será destruida esa ciudad, ese lugar donde vas, esa población, ese pueblo, con diluvio. Habrá huaicos, se desbordarán los ríos, habrán lluvias torrenciales con truenos, relámpagos y rayos, pero Dios ha dicho, cuando veamos el arco iris, que sale siempre, no voy a destruir la tierra con agua. Hermanos, ¿por qué? Me encanta aquí lo que dice la palabra de Dios. Miren, Números capítulo 23, por favor. Subrayen esto, subrayenlo, porque es importante. Y esto lo conocía muy bien Nehemías. Y esto lo tenemos que saber nosotros. Miren, Nehemías capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta como tú, Francisco, y todos los que están aquí conectados. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? Gloria a Dios. Qué seguridad maravillosa tiene el Hijo de Dios de que su fundamento no sea una ideología, una filosofía o una religión de tu vida, sino el mismo Dios. Oh, mi Dios, gracias. Tú no mientes. Tú cumples. Tú siempre te vas a acordar. Nosotros somos los que nos olvidamos de Dios. Nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Este pueblo de Israel era tan duro y rebelde que se apartaba de Dios. Por eso que vivían en cautiverio, en cautiverio, en cautiverio. Pues desde antes que Adolfo Hitler matara 7 millones de judíos, el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Por supuesto que estaba en cautiverio. ¿Por qué este pueblo, hermanos, se dispersó? No solamente estaban en Alemania, sino que en ese entonces, pues lógicamente los judíos estaban en gran parte de Europa. Gran parte de Europa. Pues vamos a estudiar esto un poquito, esa dispersión que ellos tuvieron.
Pues la mayor parte de ellos se ubicaron ahí, en Alemania, en Suiza, en Suecia. Ah, hermanos míos, y cuando Hitler dijo, yo me voy a matar a estos, me los voy a desaparecer. Oye, Hitler, pero tu abuelo fue judío, no hables de mi abuelo. Oye, pero el Torá, cuando tú tenías 7 años, Adolfo Hitler, cuando tú repetías, no me hables del Torá. Por eso cuando él saca su libro, Mi Lucha, es tremendo lo que habla ahí Adolfo Hitler. Si no vale la pena ni leerlo ya. Yo me los acabo, estos 7 millones de judíos. Me los extermino yo solo me los acabo. Hermano, ¿saben lo que es eso? 7 millones de judíos. 1 millón eran niños, dice la historia. Pues siempre la historia se equivoca en contar. Sí, siempre los seres humanos nos equivocamos en contar. Pues ¿cómo los mataba? ¿Por qué los mataron a los judíos? Porque vivían en cautiverio. Cuando Adolfo Hitler mandó a matar a 7 millones de judíos, pues la historia dice cómo estaban los judíos. Ellos habían continuado a apartarse de Dios, pero se decían llamar judíos, sí, nunca perdieron su identidad de ser judíos, pero perdieron su identidad espiritual. Tú dices que eres cristiano, tú dices que eres pastor, tú dices que eres aquí, que allá, de la Manahuay, que la Biblia, que la dieta vegetariana, que el sábado, tú hablas, decimos cosas, pero tu identidad es religiosa o es espiritual. ¿Cuál es la que pesa más? Pues si soy un mero religioso, cucufato, juzgando a la gente, criticando a las personas, queriendo cambiar a la gente, que se vuelvan a Dios y quiero cambiarles sus costumbres, sus tradiciones y voy a desaparecer a esos santos y voy a matar a esas estatuas y voy a destruir esas estatuas, voy a ir, hermanos. Esa es identidad religiosa, pero la identidad espiritual es distinto, es muy diferente. Por eso siempre digo, necesitamos restaurar nuestra identidad espiritual, que mi estatus, que mi posición, que mi iglesia, que mi religión, no, eso no es lo más importante. Yo estoy buscando, dijo el Señor, verdaderos adoradores. No hipócritas, no falsos, verdaderos. ¿Quieres tú formar parte de esos verdaderos adoradores? Pues en el tiempo de Jesús, los saduceos, los herodianos, los fariseos, pues hipócritas. En el tiempo de Jesús había muchas religiones. Habían, ya la filosofía griega ya estaba justamente empezando, porque su auge de los griegos empieza en el año 3. Después de la muerte de Jesús empieza el auge de los famosos filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Pero antes ya de ellos, ya hubo tendencias filosóficas. Cuando uno estudia la historia, pues ya había tendencias de estos filósofos y de otros que estaban apareciendo. Y ellos se dejaban llevar por estas cosas. Por eso cuando Jesús se presenta con otro tipo de enseñanza, todos se quedan sorprendidos. ¿Qué está hablando este hombre? Nunca hemos escuchado estas enseñanzas. ¡Wow! ¿Qué? Y querían tentarlo. Por supuesto. Un día le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? ¿A quién tenemos que pagar el impuesto? ¿Tú qué dices? Porque los herodianos dicen otra cosa. ¿Pero tú qué dices? Pues muéstrenme una moneda. Pues acá está, señor, muy bien. ¿Quién está ahí en la moneda? La esfinge. Pues está el César, muy bien. Denle al César lo que da César y a Dios lo que es de Dios. Y no le pueden decir nada. Las enseñanzas de Jesucristo siempre van a ser contrarias, siempre van a ser contrarias. No se puede comparar las enseñanzas de Buda, no se pueden comparar las enseñanzas de Alá o de Mahatma Gandhi, no se puede comparar a ninguna filosofía existencialista, filosofías de seres humanos que han pretendido con sus palabras retóricas y pensamientos agudos y tan absurdos y bajos y viles, utópicos, que crean que son más superiores a la palabra de Dios. Pues vamos a demostrarlo. Nómbrame un filósofo, por más prominente que haya habido en el mundo,
que con su filosofía haya transformado el mundo. Más que el mundo, los seres humanos. Más que los seres humanos, a ti. ¿Qué te cambió Kant? ¿El filósofo Kant te cambió? Dime, ¿qué te cambió? Te has quedado con la enseñanza, con el conocimiento, Kant, y hablas de esto y del otro, y te has quedado, sí, pero te cambió, no te cambió la vida. Pero cuando tú vas a Jesús, eso es lo maravilloso que hace el Señor. Cambia la vida. No importa lo que hemos sido. El Señor te transforma. Por eso el cambio es un proceso. Se llama santificación. Día a día, comunión con Dios. Día a día voy a ser más espiritual. El cambio es un proceso. Nunca es un suceso. Entonces, ese cambio, por eso las mamás, los papás, los seres humanos, es que no cambia, ella tiene 10 años en la iglesia, no cambia. El cambio no lo produce la iglesia, no lo producen los sermones, no lo producen los pastores, no lo produce la religión. El cambio lo realiza Jesús de Nazaret. Y esa hija que tú me dices que no cambia y no va a cambiar mientras no vaya Jesús todos los días. Esta es la primera muralla que decía ayer que tenemos que restaurar. Porque sin murallas no hay protección. Y sin la protección, pues entonces me voy a hacer cosas indebidas. Por supuesto que me voy a ir, porque no estoy protegido. Cualquier invasor puede venir cuando no hay murallas y te invade tu terreno, hablando ya físicamente. Tienes un terreno que te has comprado, cércalo. Porque si no lo cercas, tarde o temprano te lo van a invadir. Te lo van a invadir. Tienes que levantar cerco, tienes que levantar muralla. Pues una de las murallas que ayer le está mencionando es esta muralla, la muralla espiritual. Quiero repetir número 23:19 porque es tan hermoso. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple? ¿A quién estás comparando a Dios? Amigos, este es un texto que a mí me afianza mi vida más a Dios, me hace creer más en Dios. Este es el texto que realmente a mí me sacude, mano, y dice, oh, mi Dios. Por eso ayer les decía, ¿cuál era una de las frases? Les había dicho, una de las frases, ¿cuál era? Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Era una de las frases del Antiguo Testamento. Es como las frases que ahora tenemos todos los seres humanos. Tenemos frases, dichos. Pues dice, aquí en mi país se habla así, aquí en mi país se dice acá, allá yo aprendí esta frase, aquí se habla de esta manera. Por supuesto, son frases, costumbres, tradiciones, letras que se han quedado en cada país. Pues aquí en el Antiguo Testamento y hasta ahora con los judíos, pues ellos tenían esto y lo siguen teniendo. Si Dios lo ha dicho, Él lo hará. Pacto perpetuo Dios ha hecho con Israel. ¿Cree usted más en Dios? ¿Crees a ese Dios maravilloso de todo corazón? ¿O sigues dudando? Me encanta por eso cuando el Señor le dice a Sara, ella estaba viejita, recuerda, estaba desmuelada, la pobre viejita sin muelas, más de 100 años. Y el Señor le dice, Sara, llegó tu hora. Me encanta Génesis capítulo 30, versículo 22, pero se acordó Dios de Raquel. La oyó y le concedió hijos. Dios jamás se va a olvidar de ti. Jamás. Esas peticiones que le estamos haciendo a Dios, hermanos, Dios no se olvida. ¿Saben que después del holocausto, los judíos celebran el holocausto cada año? Es como el Yom Kippur, ¿no? Que hacen ellos una vez al año, el día de la expiación. Pero los judíos hacen ayuno, los judíos tradicionales hacen una vez al año ayuno. Los judíos ortodoxos no. Ya vamos a hablar de eso, porque en Israel hay ortodoxos y hay judíos de tradición.
Pues también hay cristianos en Jerusalén, hay pocos, pero hay, de diversas tendencias. Bueno, pues los judíos, hermanos, ellos saben lo que dice aquí Génesis capítulo 30. Ellos saben, por eso cuando van al muro de los lamentos, ya les he dicho que hacen, tres cosas hacen el muro de los lamentos los judíos. Y no voy a detenerme porque ese es un tema aparte que les hablé y me va a llevar más tiempo del tema que estoy hablando. Ellos se recuerdan de Dios, ellos recuerdan el pacto de Dios. Ellos cuando leen ahí el Torá, cuando leen ellos los 5 libros, hermanos, históricos de Deuteronomio, los 5 primeros libros de la Biblia, hermanos, recuerden, el pueblo de Israel, su historia se basa justamente en la historia de la Biblia. Y la Biblia registra la historia de Israel. ¿Cómo se inicia? En Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, con Abraham, el Señor dijo, en ti serán benditas todas las tierras, todas las familias, y en ti también serán malditas aquel que te maldice. Pues esa es la historia, cómo se forma esta nación, paso a paso a través del tiempo. Por eso es que la historia de nosotros se basa, ¿verdad? ¿En qué se basa nuestra historia? De todos los países. Guerras, ¿no? Héroes, Día de la Bandera, Día de la Independencia, ¿sí? Pero la historia de Israel no se basa en héroes, no se basa en su bandera, se basa en la historia, donde Dios condujo a un pueblo llamado Israel. ¿Quién le pone el nombre? Dios. Por eso que en el año de 1948, cuando las Naciones Unidas querían cambiarle el nombre a Israel, pues siempre habían ahí sus embajadores. Ellos dijeron, no, no pueden cambiar el nombre de Israel. Este estado, este país, esta nación se va a llamar Israel, porque así lo ha dicho Jehová. Hermano, bueno, ok. Llámense entonces Israel. Así se quedarán como Israel. ¿Y qué significa Israel? Pueblo de Dios, príncipe de paz. Es interesante la connotación, hermanos, con justamente como el Mesías. No solamente es redentor, nuestro Mesías es príncipe de paz. Ahora no más te vas a llamar Jacob, te vas a llamar príncipe. Israel. Bueno, hay tanta historia ahí que descubrir, pero yo voy ahora, vamos a avanzar para terminar. Vamos al libro de Nehemías nuevamente, hermanos, y esto me afianza mi fe más en Dios, que Dios no miente. Dios lo que te ha dicho lo va a cumplir, lo va a cumplir, lo va a cumplir, con un sí, con un no o con un espérate, pero lo va a cumplir. No dudes de eso, no jamás dudes de eso. Vamos al libro de Nehemías para leer aquí número de Nehemías, el capítulo 2. ¿No es cierto? Nehemías capítulo 2. Estamos, ¿qué cosa tenemos que reconstruir? Nehemías capítulo 2. Y miren el versículo ahí, el versículo 20. Pero yo le respondí, el Dios de los cielos, nuevamente aboca a Dios, nuevamente lo exalta a Dios. Uno de los atributos de Dios es el Todopoderoso. Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. ¿Cuál es el contexto que habla esto Nehemías? Pues ahí está en el versículo 18. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena conmigo. Asimismo, las palabras que el rey me había dicho, ellos respondieron, levantémonos y edifiquémonos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron los envidiosos, los celosos, los traidores, los desleales, Sanballat, el eronita, Tobías, el siervo amonita, Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron. ¿Qué es lo que están haciendo? Cristianos locos, enfermos, desquiciados mentales. Hermano, se burlan. ¿Se ha burlado tu esposo, tu hermana, tu amiga de ti porque eres cristiano? No han roto palitos ya de ya no ser amigos. Mira, contigo no, porque no bailas, no fumas, no vas a las fiestas. Qué triste, amiga. Somos amigas de la infancia, del colegio, pero qué triste, cómo esa iglesia, esa religión te haya lavado el cerebro.
Pues tú tienes que contestarle, la iglesia ni la religión me lavó el cerebro. A mí me lavó todo el Señor. Esa debe ser tu respuesta. Porque si tú dices que tu iglesia, que tu religión te ha lavado el cerebro, pues eres religiosa, pero no eres cristiana. No eres cristiana. No confundas una cosa con otra. A nosotros nos cambia el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores. No me cambia la iglesia, ni la iglesia puede prohibirme nada, ni mucho menos la religión. Entonces, yo le respondí, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos. Ah, mano, qué tremenda identidad. Identidad espiritual es la que hemos perdido. Preocúpate más por tu identidad espiritual que por tu nación. Preocúpate más por ser más espiritual. Porque cuando seamos más espirituales, valga la redundancia, me preocuparé por mi país, me preocuparé por mi familia, me preocuparé por mi prójimo, me preocuparé por mi patria. Claro, cuando eres espiritual. Pero cuando tú no eres espiritual, eres carnal, todo es material, todo es interés egoísta, ambiciones desmedidas. Por eso la corrupción. Y me tengo que ir a Platón. Platón, pues, dijo eso. La corrupción es el resultado de una ambición desmedida. Sencillo, Platón. ¿Quién lo dijo? Platón. Ambición desmedida. ¿Qué es corrupción? El querer tener más, explotando, esclavizando, humillando, robando, mintiendo, difamando, calumniando, comprar a los jueces, comprar a los abogados. Y ese abogado te dice, cámbiala, señora, mire, si usted no quiere, mire, su hijo ha hecho esto. Su hijo va 30 años preso, 40 años, por lo que hizo. Usted tiene que, ya le dije a su hijo, ya, ahora tengo que decirle a usted, tengo que adoctrinarla. En vez de la I, vamos a cambiar el O. Ya no va a ir 30, 40 años, va a ir 15 años nomás. Así que usted va a hablar así va a hablar el juez. Y tú para caminar en la pena del hijo o de lo que sea, dice ya cambie nomás entonces, sí, cambia, ok, pero esto te va a costar. Dime si esto no es el pan de todos los días en muchos países del mundo. Quiero cambiarla ahí, pues no, pues di que no me ha costado tanto, mejor di que ha costado tanto. Oiga, señor, estamos vendiendo aquí, pero no es el original, ¿ah? Pero se parece, mira, igualito, toda la marca, todo. Pero tú di que es original, pues. La ambición desmedida me lleva a corroer mi espíritu. Me vuelve más egoísta, queriendo tener yo más. No me importa lo que haga con mi prójimo, no me interesa. Miento, robo, engaño, la cosa quiero tener plata, eso me encanta, dinero. ¿Y cuántos hermanos que están aquí? O amigos, con todo el respeto que se merecen, porque siempre están, y recuerden, todos merecemos respeto, no importa quién seas. ¿Hemos hecho esto? ¿Estás explotando a esa señorita que te sirve en la casa? ¿Sobre pretexto que le das comida y casa y por eso le explotas? ¿Estoy explotando a mis trabajadores? ¿Estoy aprovechándome de la buena gente? ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué te aprovechas de los sentimientos de esa muchacha? ¿Por qué me aprovecho de las oportunidades para poder valerme? Entonces mi valía depende de las personas. Por eso quiero el elogio. Tu valía no depende de las personas. Tu valía depende de ese Dios maravilloso. Por eso Nehemías dice, Señor, Dios de los cielos, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios todopoderoso. Y a ti te voy a servir. Y a ti en tu nombre voy a edificar estos muros. Pues esta es una de las murallas que tenemos que levantar, la identidad espiritual. Haz tu culto, espero que lo estés haciendo. Si no lo estás haciendo, no te sientas mal. Si no estás haciendo el culto con tu familia, tampoco te sientas mal. Solamente dile, Señor, no lo estoy haciendo. Sigo sin murallas. Por eso, Señor, peco, porque no tengo murallas. Y cada vez que no levantes esas murallas y no las reconstruyas, que vamos a seguir hablando de esto, pues lógicamente el enemigo me va a destruir. Va a acabar con mi vida. Va a acabar, hermano. Por eso él dice, me encanta, quiero que nos quedemos con este texto. Vamos a Hechos, capítulo 6.
Vamos al libro de Hechos, me encanta, me encanta. Miren lo que hace el Espíritu de Dios para con estas murallas, que el enemigo no, se aprovecha porque nos ha derrumbado esas murallas, pues nos invade. ¿Cómo me invade el diablo? Con costumbres, con tradiciones, con filosofías, con emociones, con sentimientos, con pensamientos, con lo que veo, con lo que escucho, con la gente que me relaciono. El diablo me invade así. Mire, Hechos capítulo 6, porque no tengo murallas. Como no tengo murallas, soy presa fácil. Ah, hermanos, miren lo que dice acá, Hechos capítulo 6. Quiero que leamos ahí. Hechos capítulo 6. Es interesante aquí, perdón. Sí, Hechos 6, 14. Hechos 6, Hechos el capítulo 6. Miren qué tremendo, la palabra de Dios es poderosísima, la palabra de Dios. Y gloria a Dios por su palabra, ¿no es cierto? Miren lo que dice aquí el Señor, hermanos, en Hechos capítulo 6. Subraya este versículo 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Ah, hermanos, este hombre no cesa de hablar. Dios es el que te va a cambiar tus costumbres y tus tradiciones. Dios es el que va a cambiar, hermanos, aquellas tradiciones y costumbres. Te la va a destruir. Aquello que te has apegado, es que aquí como acá, es que así se come aquí, es que así acá en mi país acá, es que ¿sabe qué, hermanos? Los cristianos no vivimos de tradición y ni de costumbre de los países, aunque te duela. No es que sea ser patriota, no confundas el ser patriota con ser cristiano, no confundas una cosa con otra. Yo no amo, yo no quiero decirte que no amo mi país, que no ames a tu país, que no ames tu suelo donde tú naciste, porque eso se llama patria. Patria es el amar al suelo donde yo nací, es el suelo patrio. Amo mi país, amo mi bandera, amo a mi gente, pero no confundas una cosa con otra. Las tradiciones, las costumbres de lo que se llama, entre comillas, cultura, ha hecho que los seres humanos estemos sometidos bajo enseñanzas, tradiciones y costumbres, valga la redundancia, que no nos han ubicado en el tiempo y en el espacio. Por eso cuando Karl Marx dice, la religión es el opio del pueblo, pues lo dijo en ese momento que era preciso. Sí, en ese momento, pues yo valío lo que él dijo. Porque cuando él dice eso, pues la iglesia madre había sometido a todos bajo una tradición y costumbre eclesiástica religiosa. Que no, imagínense, en el tiempo de Marx, pues lógicamente antes de Marx, pues habían dicho que la prosperidad era mala, era pecado ser próspero. Cuando Marx se entera de esto, Karl Marx, pues él comienza a pensar. Recuerden que él era judío, y algún día le voy a hablar un poquito más de su historia, cómo se cambió él en esa filosofía del materialismo histórico que él hace, ¿no? Pues el dialéctico es Engels. Entonces, ¿cómo cambia el pensamiento Marx? Dice, la religión es el opio del pueblo. Porque vuelve al pueblo ignorante, por supuesto que el pueblo ignorante, cuando uno revisa la historia, y aquí no se trata de atacar a nadie, es la historia la que nos habla la verdad, la historia, la historia, la historia, la historia no mienta, la historia. Pues en ese tiempo, ellos nomás decían que podían ser prósperos. Y pues tenían que recoger los impuestos de cada pueblito, y mandaban a un hombre vestido de negro para que cobren los impuestos, pero aquel que ganaba más y tenía más embrios, dice la historia, le quitaban más y tienes que pagar más. Pues llegamos, es el siglo XV. Cuando llegamos al siglo XVII, siglo XVIII, pues aparece un Martín Lutero. Y Martín Lutero se enfrenta más y le dice, Señor, lo que usted está haciendo no es correcto, porque eso no dice la Biblia. Mira, Martín Lutero, tienes que retratarte o vas a morir. Mátame. Pero yo te voy a decir lo que dice la palabra de Dios. Por eso se levantaron hombres y mujeres de la reforma, pero no quieres aceptar, porque dicen, no, se levantaron en contra del Señor. ¿Qué Señor? Nosotros tenemos que levantarnos a reconstruir las murallas que han sido destruidas de la palabra de Dios.
Y tienes miedo de decir, de enfrentarte a ese hombre en tu trabajo, de que eres una cristiana. Por eso que no me pinto, por eso que no bailo, por eso que no fumo, por eso que no voy a ese baby shower. Yo no voy a ir a esos desnudos, yo no voy a ir a esos espectáculos. No tengas vergüenza de decir que eres hija de Dios, que eres un hijo de Dios y no voy a estar contigo porque tus principios no van conmigo. Adiós, muñeco, te voy a extrañar, pero adiós. Yo te amo, sí, pero yo amo más a Dios que a ti, baby. Adiós. Esa es la mujer espiritual. Ese es el hombre espiritual que reconstruye los muros. Y cuando tus nietos, tus hijos, quien sea, vienen con otras cosas extrañas a mi casa, con pensamientos extraños, tú tienes que seguir levantando tus muros. Preocúpate por ti. Después por los demás. Porque si ni siquiera nos preocupamos por nosotros, no vamos a preocupar por los demás. Como dice la gente, ni siquiera me preocupo, me voy a preocuparme por... Ese es tu problema, pues. Hermanos queridos, la religión es el opio del pueblo. Era opio en ese tiempo de Martin, de Karl Marx. Es la droga. En el tiempo del siglo XVI a XVII, el opio era una droga que se daba a las personas y lo usaban para muchas cosas. Voy a hablar un poquito más de eso mañana. El opio. Cuando él dice Marx, es la religión, es el opio, lo dice en el contexto histórico religioso. Cómo la iglesia madre había subestimado a los seres humanos y llevaba un sometimiento religioso de que todos tenían que decir amén, amén, amén y amén. Y no podían defender sus derechos, ni siquiera podían entender la Biblia, porque solamente se les leía en latín y estaba prohibido que tradujeran la Biblia en otro idioma. Ellos solamente tenían que aceptar el latín. Hermanos míos, pues esto no es atacar a nadie, es la historia. Y cuando hablamos de la historia, pues se involucra muchas cosas que uno nos hace pensar. ¿Eso hizo la historia? Pues cuando yo estuve en Francia, pues ahí vi el pan francés, creo que les comenté una vez. Nunca había sabido eso. Aquí en Perú se come el pan francés, como en otros países. Y tú te vas a dar cuenta que el pan francés tiene una raya, tiene una historia, tiene una raya en el medio. Y la raya no es tanto en el medio. Tú vas a ver que el pan francés tiene la raya, un poquito más del medio. Yo me doy el privilegio de estar en muchos países y he visto ese pan francés. En todos los países casi hay. ¿Por qué? Número uno. Número dos, ¿por qué esa raya está un poquito más? No, no justo es en el medio, no. No está justo en el medio. Tiene una parte, pues yo soy panadero, yo voy a decir un día, ¿no? ¿Por qué, pues? ¿Por qué el pan francés tiene que estar? Yo lo hago en la mitad, pues. Ya, y no lo hago un poco más gordo que el otro. No, yo lo hago en la mitad. No, no puedes hacer eso. ¿Por qué? La historia nos dice que Napoleón Bonaparte, cuando tomó el poder, hermano, es interesante cuando los seres humanos toman el poder. Por eso nuestro Perú está temblando, ¿verdad? Yo vengo a decirte que en el nombre de Jesús no tengas miedo a nada ni a nadie. Te voy a explicar un poquito el pan francés. Pero tengo que terminar porque hoy entra ya o entra a otra conferencia. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios nos ayude a que realmente nosotros podamos ser más espirituales. Que ni la cultura, ni la historia, ni la tradición, ni las costumbres puedan someterte a tu vida. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Somos ciudadanos no de este reino. No me importa lo que me digas. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias por tu palabra. Tu palabra está llena de tanta historia, Señor. Pues lógicamente tu pueblo llamado Israel, al cual tú le pusiste el nombre Israel, Señor, está lleno de historia. Muchas gracias porque en esa historia tú has intervenido. Tú eres el Dios de la historia. Gracias porque tú no mientes. Gracias porque todo lo que tú dices haces y que lo que prometes cumples. Oh mi Dios, gracias. ¿Cuántas veces te hemos fallado? Quizás yo también estoy hablando para algunas personas o muchos de nosotros que te hemos fallado, te hemos abandonado.
Y por eso que somos invadidos por las modas, las costumbres, las culturas, etcétera, etcétera, la música. Estamos siendo invadidos, nuestra familia, nuestros hijos, están siendo invadidos por las drogas, por ludópatas, etcétera, etcétera. Señor, ayúdanos a levantar nuestra identidad espiritual. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que somos débiles sin justificarnos. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Aquí estamos. No somos perfectos, Señor. Todavía tenemos debilidades, todavía tenemos defectos, todavía tenemos un corazón sucio, una mente sucia. Y estamos luchando cada día para que tú estés con nosotros. Y en ese proceso de santificación puedas ayudarnos, Señor. Levanta a tus hijos si han caído. Señor, danos ánimo, danos tu fortaleza. Tú eres nuestro Dios y te vamos a alabar y te vamos a bendecir en las buenas y en las malas. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias porque tú eres el Dios de los cielos, el Todopoderoso. Y nunca habrá nada imposible para ti. Abrázanos fuerte a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanas, hermanos, cuando el pueblo judío, pues no fueron más de 2000 personas que fueron los sobrevivientes de los campos nazis y de Austria, pues cuando fueron a los guetos, donde estaban ellos recluidos, y donde uno de ellos estaba Víctor Frank, famoso neurólogo psiquiatra judío, pues es uno de los sobrevivientes, los judíos se arrepintieron. Los judíos tuvieron que pasar este momento tan triste, tan doloroso, hermanos, muy cruel. Por supuesto que era muy cruel. Yo me entro a la historia y me pongo en lugar de ellos. Pues Víctor Frank, cuando él habla, ¿no? Cómo veían que lo mataban a sus hermanos, a sus sobrinos, toda su familia. Era desastroso, era muy triste. Pero hermanos, todos los judíos cuando fueron al rescate, vinieron pues todos los aliados a rescatar a los sobrevivientes, el mundo despertó a una realidad. Nadie sabía, nadie en el mundo sabía lo que este hombre, hijo del diablo, Adolfo Hitler, había matado, porque la gente dice, ¿pero por qué el mundo no se enteró? Las Naciones Unidas, los Estados Americanos, los derechos, el Pacto de Varsovia, qué sé yo, todos los demás, ¿por qué no se enteraron? ¿Qué pasó? Ah, hermano, ¿saben lo que hizo Hitler? Vamos a decir en otro momento. Por eso que nadie sabía cómo se enteraron de estos guetos, de estos campos de concentración que estaban lejos, lejos de la ciudad, de las ciudades de Alemania, de Suiza, de Austria. Ah, hermanos, interesante. A mí, yo me quedo con esto. Vamos a ir otra vez en un momento en la historia. Pero voy a hablar de esto nada más para terminar. Cuando fueron, hermanos, los aliados a rescatar, en todos los guetos de campos de concentración, que fueron más de 20, los judíos arrepentidos habían hecho, hermanos, arrepentidos con Dios, lógicamente, habían puesto un letrero. Pareciera que de forma sincrónica, armoniosa, se habían puesto de acuerdo. Habían puesto lo siguiente: nuestros corazones están destruidos, pero nuestra esperanza sigue viva. Un mensaje para todos los humanos. Nuestros corazones están rotos, pero nuestra esperanza sigue viva. Nunca dejaron de creer en ese Dios, a pesar de la desgracia que pasaban. Estaban en cautiverio. Recuerden por qué estaban en cautiverio. Cada vez que el pueblo desobedecía a Dios, tenían que pagar las consecuencias de su pecado. Y no es que Dios mandaba eso. Yo soy consecuente de mis pecados y de lo que yo voy a pagar es lo que yo estoy cosechando. No es lo que Dios te manda. Pero aún así Dios nos ama. Y aún así Dios nos dice, Francisco, yo hago las cosas nuevas. Tranquilo. El que está en Cristo, según de Corintios 5:17, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. No te preocupes por eso. Nuestros corazones están rotos, pero nuestra esperanza sigue viva. Que Dios nos bendiga
Un fuerte abrazo, hermanas, hermanos, amigos, para todos ustedes. Bendiciones. Nos vemos más tardecito, ¿eh? Bendiciones para todos ustedes. Al estar en tu presencia, oh Señor, nos mostramos ante ti para adorar, al reconocer nuestra indignidad, todo nuestro ser, a ti hoy cantará. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, llena nuestro ser, que tu gracia infinita nos llene de gozo. Te necesitamos, pues queremos renacer. Al estar en tu presencia, oh Señor, nos postramos ante ti para adorar, al reconocer nuestra indignidad, todo nuestro ser.